Bienvenidos, bienvenidas a Revoluciona tu negocio, un espacio donde te ayudará a posicionar y maximizar tu empresa. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Javier Gay de Liébana. El apellido, evidentemente, es bastante famoso y quisiera recalcar que es el primo hermano del famoso economista José María Gay de Liébana, recientemente fallecido y que, bueno, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Correcto. Pues, Javier, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar mi invitación en estar en esta entrevista. Gracias a vosotros, el placer es mío y que hayas contactado conmigo, pues estupendo, estoy encantado de poder compartir lo poco que sabemos. Me encanta, me encanta. Bueno, Javier, para los que nos escuchen, es, además de conferenciante, pues es consultor, formador y miembro fundador de la ANA, la Asociación de Neurociencia Aplicada en Barcelona, y creador del método VAS, que cuando yo empecé a leer sobre el método VAS me quedé bastante sorprendido. Y bueno, Javier, evidentemente, lo primero que tengo que preguntar, uno de los grandes retos de los empresarios actuales es la retención de talento y, por consiguiente, el liderazgo y la gestión eficaz del equipo, que más o menos, por lo que he leído, es lo que interpreto que ahí está el método VAS, ¿no? Sí, exacto. Explícanos en qué consiste este método VAS y, sobre todo, en qué puede influir y ayudar al empresario que nos esté escuchando. Perfecto, pues bueno, mira, el método VAS, como sus iniciales indican, VAS, significa que mi método va dirigido a las tres capacidades que todos tenemos, ¿no? La capacidad visual, la capacidad auditiva y la capacidad sensitiva. Auditivos hay un 20% prácticamente en los estudios que se han hecho, el resto son más visuales y más sensitivos, y la que tenemos la capacidad más desarrollada es la visual, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que utilizo son, por una parte, lo que sería el contenido, y hablaremos también de los lenguajes, la importancia del lenguaje. Siempre, para anclar el concepto, utilizo escenas de película actuales en las cuales la gente se ve identificada y provoca debate. Y este debate ya provoca las pertinentes, oportunas preguntas, ¿no? Y finalmente la sensitiva, porque la sensibilidad a todos nosotros es emocionar. Es decir, a mí me encanta que la gente en los cursos disfrute, se lo pase bien. Yo vengo de la antigua escuela, ¿no? La letra con sangre entra. No, mentira. Es cuando lo pasamos bien, nos acordamos de una emoción positiva, que esto lo que hace es la memoria de largo alcance. Es decir, nosotros tenemos una memoria instantánea, en la cual donde has dejado el bolígrafo, donde has dejado la libreta, esas, le llaman instantáneo de trabajo, imagínate, ¿no? Y luego está la memoria de largo alcance, que es cuando tú generas una emoción y esta emoción genera una proteína en el cerebro que va al neocórtex. Entonces, es increíble, si a ti te habrá pasado. Yo me acuerdo cuando era pequeño que cuando mi abuelita, la Josefina, con la que íbamos con José María cada miércoles a comer a su casa, utilizaba la famosa colonia Milurgia de hace muchos años, ¿no? Y que aún se vende. Pues yo cuando huelo Milurgia, automáticamente me viene la cara de la abuelita, ¿no? De Fina, ¿no? De Josefina. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, y fíjate que hace muchos años, ¿no? O, por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, estuve en Caracas dando una formación y era en septiembre y había un olor a pinaza y a pino de a piña impresionante. Automáticamente me acordaba cuando íbamos todo el grupo de chavales a coger piñas, ¿no? Y a romper piñones, ¿no? Pues es así. O a veces me ocurre también, que te lo explicaré también en el tema de la inteligencia emocional, que cuando me acuerdo del compañero del pupitre del colegio, pues se daba abrazos, se abre la carpeta y me empiezan a salir todos los apellidos de los compañeros, ¿no? Castellí, Ranieri, etcétera, ¿no? Castillo. Bueno, es porque tengo una memoria, todos tenemos una memoria emocional, no te borramos estos recuerdos, ¿no? Entonces, lo que quiero es que también, lo que deseo, es que la gente recuerde y anque las herramientas o los contenidos que nosotros compartimos en el curso, ¿no? Y por eso se llama VAS, visual, auditiva, sensitiva. Muy trabajada en ese sentido también profundizada por la Asociación de Neurociencia, en la cual pues también trabajamos muchos aspectos de los descubrimientos que se están dando actualmente a nivel personal y a nivel cerebral, ¿no? Entonces, bueno, es para entendernos mejor, en definitiva. Y entonces, ¿cuáles son de los conflictos más habituales que diriges en este equipo? ¿Cuáles son, digamos, dentro del liderazgo de una empresa? ¿Cuáles son los conflictos más habituales que se deben tener en cuenta? Mira, el 90% de los conflictos y problemas, que no es lo mismo, conflictos y problemas en una organización, es la comunicación. Sí, tienes toda la razón.
Es así, es la base de nuestras relaciones sociales. Y entonces, claro, los lenguajes, la comunicación a todos los niveles jerárquicos, es fundamental, ¿no? Es decir, que lo que trabajo mucho es el tema de la comunicación y luego dentro de la comunicación, ¿cómo podemos mejorar con algunos aspectos psicológicos el nivel de comunicación? Me has quitado la pregunta de la boca, o sea, porque la pregunta es, claro, ya sabemos que este es el problema, ¿cómo lo solventamos? Porque al final depende de la personalidad de cada persona, que yo a lo mejor me llevo mal con ese compañero de trabajo, correcto. Entonces, ¿cómo lidio con esa comunicación cuando correcto. no hay ese flujo, digamos, correcto, ¿no? Primero, darte cuenta de que todos tenemos incompetencias inconscientes, ¿no? Todos reaccionamos en según qué momentos, si estamos bajo estrés o si estamos bajo una situación difícil, emocionalmente no es aconsejable actuar, ¿no? Los mensajes son fundamentales. El mensaje de la dirección general hacia abajo es fundamental para que todos sepamos y tengamos la misma información. Cuando no hay información empieza la rumorología. La gente cuando no tenemos información nos la inventamos, ¿no? Entonces es importante, una de las capacidades de líder, que te comentaba, para mí las 3 más importantes, es la capacidad de comunicación, ¿no? Y bueno, para ello hemos de planificar el mensaje, hemos de argumentarlo, el argumento es lo que te da razón, y hay que contestar a 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? El orden en este caso el orden lo puedes cambiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo digo que en muchas empresas se habla mucho de qué es, muchos objetivos, pero el cómo, amigo, esto es lo más complejo. Claro, evidentemente. Y para liderar un equipo que tenga, digamos, ciertos movimientos, ciertos problemas, el empresario, ¿en qué tiene que pensar para ser un líder? Digo líder, no jefe, porque es importante diferenciar. Sí. ¿Cómo sería ese liderazgo efectivo? Vamos a decirlo así, ¿no? Claro, fíjate, y bueno, vamos a ir a lo que has dicho, pero déjame antes, tú imagínate por un momento la típica entrada de un templo romano, ¿no? Que hay un capitel y en la cual está con 3 columnas apoyado, ¿no? Y abajo hay una base. Muy bien. El capitel sería la empresa, la organización. Y para mí los 3 pilares básicos serían, primero, tener recursos de negocio. Ahí entraremos ya a discernir lo que es o hacerlo, dividirlo. El segundo sería la estructura directiva, cómo se dirige, porque como digo siempre, la gente no se va de la empresa, se va de sus jefes. Esto es muy importante. Y que es el que tiene que sacar las competencias y mejorar las incompetencias de cada persona o miembro del equipo. Y el tercero, que para mí es fundamental, es el clima laboral. Quiero decir, el clima laboral y los climas, además, con perdón, tienen 2 aspectos. Temperatura y grado de humedad. Cuidado. Porque, exacto. Bueno, qué bueno, sí. Me ha encantado. Te lo copio. Me lo compras. Temperatura. ¿Es lo mismo 30 grados en Barcelona que en León? No, porque aquí hay mucho más grado de humedad. Pues hay personas que elevan el grado de humedad y nos hacen sudar más, ¿no? Quiero decir, con las actitudes que comentabas tú antes, ¿no? Claro. Entonces siempre pongo ejemplos, ¿no? De que, por ejemplo, tenemos unos estereotipos que en todas las empresas hay, ¿no? Es decir, el típico burnout, ¿no? Yo le llamo el purulento, el que va purulando por la empresa quejándose de todo, ¿no? Que todo lo ve mal, y critica todo, ¿no? Es un tío con actitud negativa, en este caso, y además que es un comportamiento tóxico, ¿no? Entonces, claro, el clima laboral también está influenciado también con el liderazgo, con el mando intermedio, que es el que también tiene que generar una buena comunicación, una motivación, que ya hablaremos de ello también, y sobre todo conocer a tu personal, invertir tiempo en conocerlo, no tener miedo, tanto a nivel de capacidades, de competencias, como a nivel de actitud de motivación, ¿no? Entonces yo para mí es fundamental, y sobre todo a nivel de competencias, yo creo que hemos tener claro que un líder o un empresario no solo tiene que gestionar su empresa, tiene que gestionar las personas de su empresa y gestionar sus competencias y dentro de un barniz psicológico, que es lo que noto más a faltar en las empresas a niveles de mando intermedio y a niveles directivos también. Es podríamos decir, esta falta de psicología, del barniz psicológico, que es muy importante para poder actuar, porque no es lo mismo, tú no te tratas igual con tus socios, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Si tienes hijos, mis hijos, yo digo siempre, cada uno es diferente, el mensaje tiene que llegar a cada uno, y yo tengo que conocer si es más visual, más auditivo, más sensitivo, tengo que mandar, de alguna manera, decorar el mensaje para que él me lo compre, como me has comprado tú de temperatura y de la humedad. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, son matices en los cuales nosotros ya inconscientemente nos ponemos a la misma frecuencia modulada del interlocutor.
Y luego está la persuasión, que ya hablaremos también, que es algo muy importante. No es lo mismo manipular que persuadir. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Claro, manipular es una palabra de impacto negativo. A nadie nos gusta que nos manipulen. Pero persuadir significa que yo te voy a intentar convencer de algo bueno para ti, para mí, win-win. Claro. Ganar, ganar. Claro, y en cambio, la manipulación es que te utiliza a ti, entonces no nada más para beneficio mío. Te podré manipular una o dos y a la tercera me dirás, anda, aubes, ¿no? Que dicen aquí en Cataluña. Sí, sí. Y hablando de persuasión, ¿cómo podemos persuadir no solamente desde el empresario, no solamente, digamos, a los empleados, el equipo, para que trabajen en concordancia, así como también al cliente, o sea, al cliente objetivo? ¿Cómo podemos persuadirlo? ¿Qué herramientas sugieres que podemos utilizar en la persuasión? Pues mira, esto es curioso, pero 450 años antes de Cristo, Aristóteles hizo la teoría del discurso persuasivo, ¿no? Y decía que el tío pues, se levantó una mañana y dice, ¿qué hago hoy? Pues me voy al Senado a ver por qué persuaden unos políticos más que otros, ¿no? Y el tío hizo un estudio, la verdad, muy bueno, en el cual dice que había que cumplir un discurso persuasivo, había que cumplir 3 aspectos. El primero sería el logos, etos y patos, logos. Que el mensaje esté planificado, que esté argumentado, lo que te decía, porque muchas veces lanzamos un mensaje, pero no hemos contestado ni al qué, ni al cómo, ni al por qué. Esto, lo primero de todo. Segundo, el etos, que tú inspires confianza. Si tú te crees tu producto, tu servicio, estás inspirando confianza porque disfrutas de esa exposición de tu servicio o producto. Y la tercera, que a veces nos olvidamos, que hemos de implicar las emociones, que es siempre traducir en lo que estás diciendo, pues se sentirá más tranquilo, más seguro, resolveremos y optimizaremos beneficios del servicio, ventajas, etcétera, ¿no? Entonces, impliquemos las emociones en el discurso persuasivo. Esta teoría se utilizó mucho en la Edad Media, sobre todo en dos profesiones, para llamarlo así, ¿no? Una era desde el púlpito, los curas utilizaban esto, y la segunda eran los militares en las arengas que hacían a su gente antes de entrar en combate. Y ahí tengo varias escenas de película, Master and Commander, por ejemplo, tienes Braveheart, tienes muchas películas en las cuales antes de entrar en combate dan un discurso. Y es bueno si cumple los 3 aspectos. Claro, esto cuando yo lo comento, pues lo paso a lo que sería la actualidad. Intento modernizarlo, lógicamente, ¿no? Y entonces yo le llamo la teoría de la persuasión de las 3 Cs, ¿no? La primera sería, yo creo que es muy importante, tener conocimientos y competencias para poder, ¿no? Enfrentarte a la situación. El segundo, remarcar o subrayar las cualidades, las ventajas y beneficios de lo que estoy diciendo. Porque si no hay ventajas y beneficios, no puedo traducirlo luego a la implicación emocional, ¿no? Claro. Y la tercera y última ya sería, podríamos decir, la complicidad. Yo consigo una complicidad contigo, consigo un objetivo contigo, pacto, negocio, y los dos hacemos un plan de acción en la cual los dos estamos implicados. Si tú implicas al personal en el mensaje, ¿qué vas a hacer? Porque el líder está hecho por el equipo, ¿no? Es decir, no hay líder sin equipo. Claro. Tampoco no hay equipo sin líder, sin coordinador. Esto es muy importante. Sin lugar a dudas, efectivamente. Yo me acuerdo de una orquesta sinfónica en la que hicimos una formación en la cual yo les decía a los músicos, ustedes son profesionales, han hecho toda la carrera, mucha experiencia, incluso dan clases por la tarde, particulares, y les decía, ¿y ustedes necesitan un director de orquesta? Y me dijeron todos, y tanto, claro, cada maestrillo tiene su librillo. El director de orquesta lo que hace es, fíjate lo que estabas comentando el símil, ¿no? Cada competencia conoce cada uno de los músicos y conoce cuáles son, podemos decir, sus pequeñas incompetencias o cómo él quiere que toquen esa obra, ¿no? Claro. Por lo tanto, fíjate, es fundamental. La velocidad, la entrada, el director tiene que conocer perfectamente a su personal, en este caso a sus músicos, ¿no? Y es necesario porque el tempo, por ejemplo, imagínate que empezamos sin director y ves que cada uno asume su criterio en la pieza. Claro, si tú no los coordinas, a lo mejor entran más tarde o entran de otra manera o los velines claro, es que es importante tenerlo en cuenta. Sí, es interesante porque porque alguna vez lo he dicho yo a algún cliente mío, lo que un empresario es como un director de orquesta que está dirigiendo a maestros en su instrumento, en su línea de producto. O sea, estoy dirigiendo a maestros. Tú eres un maestro en trompeta, en violín, en lo que sea, o en piano, lo que sea. Claro. Y el director de orquesta lidera a maestros o grandes profesionales. Bueno, tienes que ceder
digamos, correcto. la parte de tecnología o de su conocimiento y tú tienes simplemente que dirigir desde arriba. Exacto, como empresario. exacto. Mira, un ejemplo te voy a dar de una formación última que hicimos. Esto ocurre siempre en las formaciones, ¿no? Bueno, y esto los jefes ya lo saben y esto, porque hay siempre esa, podríamos decir, falta de complicidad, ¿no? Y esto era una chica, una asistente que me decía, claro, es que mi jefe no sabe hacer PowerPoints. Y digo, es que no tiene que saber, para eso estás tú. Claro. Quiero decir, él lo que tiene que saber es dirigir al profesional. No tiene por qué saberlo todo, ni mucho menos, pero sí cómo dirigir, cómo gestionar y saber los puntos fuertes de cada uno y los que no son tan fuertes, mejorarlos. Claro, exactamente. Sí. Completamente de acuerdo. Pero eso tampoco es tarea fácil para un líder, ¿Qué va? Empresario, O sea, y ahora la pregunta sería, ¿cómo asignamos tareas que garanticen la comprensión de esas instrucciones previas que un líder tiene que dar? O sea, ¿qué tiene que hacer el empresario para asignar a las tareas a esas personas de su equipo? Primero que haya un equilibrio entre lo que es tu competencia y lo que es la tarea, ¿no? La planificación de tareas, ¿no? Por eso te digo que hay que conocer muy bien a nivel de competencias y motivación a cada uno del equipo. Claro, cuando yo, por ejemplo, cuando hablo gestión de proyectos, pues cuando hablo de proyectos, un proyecto tiene unas etapas. Y una de ellas es, lo primero es el concepto, el plan de viabilidad, ¿no? Que hay que hacerlo antes. Luego viene la planificación de tareas, que estamos hablando qué tareas hay que hacer para conseguir el objetivo. Luego viene la organización de las personas que tienen que llevar las tareas. Ya entras tú diciendo, como sé que a Carlos le encanta esto, pues se lo voy a proponer a Carlos. O a lo mejor en una reunión te dicen, esto lo quiero llevar yo. Perfecto, estás viendo que ya hay un cierto, ¿no? Un interés, estímulo, ¿no? Y luego asignar tareas, tienes personas también más racionales, tienes personas más emocionales, tienes personas más activas, más reflexivas. Por eso tienes que conocerlo. Esto lo transmito en la formación, para que se conozcan. Y es una forma de conocerse y los pros y contras del perfil del que estoy hablando. Podríamos decir que es un bis mucho más sencillo y más simpático en este sentido. Ajá, interesante, muy interesante. Pero siempre equilibrar competencia, estímulo, motivación y para conseguir la tarea. Y luego no olvidemos que pasa mucho no poner términos en las tareas. Porque tenemos fama los españoles de esperar al último día. Entonces, lo que hay que hacer es planificar para estar tranquilo. Y si puedes adelantar, incluso mucho mejor. Porque luego tienes que convencer, persuadir de tu trabajo, claro, en el proyecto, ¿no? Qué bueno. Completamente de acuerdo. Y ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se evalúa o cómo se indica lo que hay que mejorar a estos colaboradores, digamos? ¿Cómo habríamos que indicar exactamente las mejoras? Porque ya sabemos que muchas veces las personas, todos como empleados, tenemos algunos la piel muy fina, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos dirigirnos a esas personas para liderarlo, para que no herir sensibilidades, ¿no? Claro, esto, mira, yo siempre digo que utilizo la técnica de la hamburguesa. Otros dicen técnica del bocadillo, pero la técnica de la hamburguesa porque también es muy visual, ¿no? Además lo pongo en pantalla en grande, ¿no? Y una hamburguesa, vamos a definirlo bien, la primera parte sería el pan donde hay el sésamo, ¿no? En medio tenemos la hamburguesa, el tomate y la lechuga, no nos olvidemos. Y el último trozo de pan, pues bueno, es el que cierra, ¿no? Vale. En la primera parte, cuando tú quieres convencer, si yo tengo que convencerte de algo, de una mejora de alguna competencia puntual, te voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Una chica que había sido contratada para la atención al cliente y era francamente buena. Lo que pasa es que quizás el tono era un poco brusco. Lo demás lo hacía perfectamente, porque a veces pensamos de que solo por el que tenga un tono brusco ya no vale. No. Esta chica tenía otras competencias. Vamos a mejorar el tono brusco. Es lo que digo siempre, de alguna manera, de pensar, de subdividir estas tareas, ¿no? Y valorarlas. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer con esta chica? Bueno, la citas al despacho correctamente. No es lo mismo decir a las 5 en mi despacho. No. Te acercas, dices, bueno, Pilar, mira, tengo algo importante, algo interesante que comentarte, me gustaría a las 5 que vinieras al despacho para comentarlo. Quiero decir, cambia mucho, Quiero decirlo de una manera u otra. Es mucho más importante el cómo lo decimos que el qué. Puede decirse todo bien dicho y correctamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces la cito a esta chica en el despacho y estábamos comentando, primero todo, el primer pan. Subrayar las cualidades de la persona. Estoy demostrando que te conozco. Mira, Pilar, eres una persona que atiendes muy bien al público, tienes una sonrisa magnífica, vas muy discreta vestida. Estupendo, de verdad, Hemos seguido la trayectoria.
Y entonces utilizo el no obstante. El no obstante, nunca digo pero. El pero anula lo anterior. Entonces, estas pequeñas herramientas de comunicación son muy importantes. No obstante, no le quito la importancia que he dado a las competencias. No obstante, hay un pequeño detalle, fíjate que ya no cargo la cinta, que sí que me gustaría comentar contigo, que es que tu tono de voz puede parecer brusco en determinados momentos. Y entonces empiezo con la lechuga del tomate, que son las preguntas. La pregunta abierta. Podríamos decir también hay una base coach aquí, Es decir, que es, Pilar, ¿qué te parece lo que te estoy comentando? Y entonces ella puede pensar y dice, hombre, posiblemente sí, porque el otro día me pasó con aquella señora que, bueno, pues parece ser que se quejó de que me pareció que era un poco brusca. Cuando baja la guardia automáticamente, que es cuando tú reconoces algo, que es la autocrítica, es perfecto seguir preguntando, bueno, ¿y cómo crees que lo podríamos mejorar? Que sea ella que te dé la solución. Porque tenemos una tendencia a contestar lo que hemos preguntado. Nos cuesta mucho el silencio. No, tú pregúntale de forma normal, ¿cómo crees que lo podríamos mejorar? Si necesitas ayuda, pídemela, que sea a nivel formativo, etc. Entonces esta persona lo que hace es recapacitar, reflexionar sobre ello y con las preguntas abiertas. Nunca hagáis preguntas cerradas, porque la pregunta cerrada, la única respuesta es sí o no, 99%, a no ser que seas gallego, como dicen en plan de cachondeo, ¿no? Exacto. Pero que es importante tenerlo en cuenta porque la pregunta abierta es la que te hace abrir, ¿no? Que empieza con los amigos de la comunicación, que son qué, quién, por qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Tú no puedes decir sí o no. Yo te digo, Antonio, ¿de dónde eres? Tengo que contestar, yo de Barcelona, claro. Sí, de Barcelona, ¿vale? No me puedes decir sí, no. Claro. Eso me explico. Sí. Entonces, claro, esto es lo mismo que cuando entras en una tienda y me dicen, ¿puedo ayudar en algo? Respuesta, no, gracias, solo estoy mirando. Cambia la pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Y automáticamente ya vas a lo que estabas pensando. Bueno, es que estoy buscando unos zapatos, estoy buscando un regalo para mi hija. Cambia radicalmente. Entonces hemos de dominar también la técnica de las preguntas, que es fundamental. Sí, entonces ya una vez ella reconoce y que podría mejorar en este aspecto, vamos al último plan de acción. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y entonces pactas con ella una solución al tema. Eso sí, luego, lógicamente, si le ofreces herramientas nuevas para poder variar ese tono de voz, pues, porque sabes que hay varios tonos a la hora de telefónica, a la hora de actuar, pues lo que haces es hacer un seguimiento. Y en el momento que ves algún cambio positivo, lo que haces es reforzar la conducta positiva. Claro, no hace falta tampoco que digas, me causa gran alegría y satisfacción en este momento, abrazarte. No, simplemente, hey, genial, sabía que lo conseguirías. Sabía que lo conseguirías. Y esto refuerza. No es tan difícil. Pero claro, si no lo sabemos, no lo aplicamos. Qué bueno, sí señor, completamente de acuerdo. Bueno, otra de las cosas que haces y que a mí me dejó muy bocabadat. Yo soy un amante de la estrategia, pero vas tú e inventas la intrategia. Exacto. Bueno, me he leído algunos artículos tuyos, ¿vale? O sea, por lo tanto, ya esa lección me la tengo aprendida, ¿vale? Pero claro, me gustaría que explicases en qué consiste la intrategia, porque la primera vez que digo intrategia se ha equivocado, ha dicho escribir estrategia, se ha equivocado. Exacto. Lo primero que pensé fue eso. Al menos conseguimos quedarte. No, sí, exacto. Me causaste muchísima impresión cuando leí por primera vez la intrategia. Digo, correcto. ¿Qué es esto? Correcto. Pues cuéntanos qué es la estrategia para la empresa, digamos, ¿qué es la estrategia en definitiva? Abierta la pregunta y luego habrá más. De forma muy clara. Está formado por los tres pilares que te he dicho antes, la base de la comunicación, pero los tres pilares forman la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Pues como muy bien se deriva estrategia interna. La pregunta que yo te voy a hacer es, ¿qué hacemos cuando viene una pareja o unos amigos a cenar a casa? ¿Qué hacemos antes? Prepararlo, evidentemente, todo lo que es la mesa, la comida, la bebida, ponerlo fresco, etcétera. Claro, vas incluso a cuarto de baño, cambias la toalla, que haya papel de servicio, etcétera, ¿no? Quiero decir, tengamos la casa ordenada por dentro, tengamos precisamente estas cuestiones como el clima laboral, todo lo que estamos comentando, ¿no? El saber de dónde dirigido. Si tu casa está bien ordenada por dentro, a nivel externo esto va a repercutir. Si en tu casa
hay mal clima, tienes el enemigo dentro de casa, cuidado, y estamos perdiendo el tiempo y parcheando dentro de casa cuando lo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos es del cliente. Entonces, claro, hemos de tener la casa ordenada por dentro. En el momento que hay algún conflicto, que no digo que problema, fíjate, porque un conflicto es un problema no resuelto, y esto es importante subrayarlo. Si yo tengo un conflicto contigo hablando se entiende la gente. Es decir, pero rápidamente, hay que afrontarlo muy rápidamente, porque si no se convierte en un problema. Claro, claro. Y cuando tenemos el problema ya interno, empieza ya a hacer el caldo este que digo, ¿te acuerdas del chupa de creme? Sí, sí. Empieza la tensión. Y esa tensión es la que te va a producir falta de tiempo para otras cuestiones. Por un aspecto interno de relación humana, o imagínate, dos gerentes que están, ¿no?, enfrentados. Esto yo lo he vivido muchísimo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Me acuerdo hace unos años, ¿no?, ya cuando estaba trabajando. Un director general y 7 gerencias. Yo tenía una gerencia, la gerencia comercial, en este caso, estaba asesoría jurídica, recursos humanos, TIC, etcétera, ¿no? 7. Cuando me llamó a los 3 meses el director general me decía, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal todo? Digo, ¿debo ser sincero? Sí, claro. Un desastre, fatal. Digo, me dice, ¿qué tal? ¿Pero por qué? Digo, ya tú lo sabes. Mira, este y este hacen frente común contra este. Este no puede ver a este. Este va a su bola. Es decir, ¿tú te imaginas la imagen que estamos dando hacia la operativa? ¿Qué crees? ¿Que la operativa no lo sabe? Claro que lo sabe. Por lo tanto, como mando, como gerente, tengo que estar alineado, educado para llevar perfectamente con el equipo. Luego entran los egos, claro, porque entran los egos, las parcelas de poder, el reino de Caifás, todas estas cosas, ¿no? Y entonces es importante tenerlo en cuenta, quiero decir, hemos de dar ejemplo. De hecho, Albert Beitzer decía, el ejemplo es el factor más importante de un líder. Claro, si yo te digo, mañana a las 7 de la mañana yo llego a las 10 con la vanguardia debajo del brazo, no sé, griñola, chirría, me dicen, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces hay aspectos que hay que meditar sobre ellos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué transmitimos? Porque, claro, no es lo mismo informar, comunicar que transmitir. Informar, yo doy unas cifras, pero yo no participo, te estoy informando, pero es unidireccional. Comunicar, mínimo 2 personas. Ya entra lo que sería el diálogo o el debate, ¿no? O la discusión, los 3 tipos que hay. La discusión hay que evitarla a toda costa, ¿no? Claro. Y luego, pues, y transmitir. ¿Y qué transmitimos? Transmitimos emociones. Por lo tanto, el mensaje tiene que estar claro. Tú transmites, si yo te conozco, esto es lo mismo cuando llega un hijo a tu casa, depende cómo diga hola, ¿qué ha pasado? Dice nada, y se va a su cuarto, ¿no? Y ves claramente que ha pasado algo, es que es clarísimo. Entonces lo que tienes que planificar el mensaje, lo que te comentaba, y sobre todo saber también fundamentalmente en qué momento lo tengo que hacer y en qué lugar lo tengo que hacer, ¿eh? Es decir, hay muchos aspectos que hay que matizar, pero que nos viene muy bien para poder actuar de forma mucho más tranquila, más segura, sobre todo. Qué bueno. Bueno, pues nos estás dejando muchas pepitas de oro, en serio, muchas pepitas de oro a tener en cuenta. Hablas también de los activos tangibles. ¿Qué son los activos tangibles? Claro, mira, fíjate tú, yo creo que de la vieja escuela, ¿no? El activo tangible son los objetivos que vamos a medir. Y cuando yo pregunto a una empresa qué objetivos tenéis para este año, todo el mundo dice incrementar el número de clientes un 12%, de crecer en los costes un 5%, incrementar los rapos en un 12% tal. Bueno, y luego pregunto, ¿y qué objetivos intangibles tenéis? Me quedan aquí. Yo soy un amante de los intangibles. Todo lo que puedes medir es tangible. Pero claro, ahora voy, y los intangibles y me dicen, ¿cómo? Claro. ¿Qué es esto? A ver, ¿tú el compromiso lo puedes medir? Para nada. No, para nada. ¿La motivación la puedes medir? ¿El optimismo lo podemos medir? Ni la emoción. ¿La implicación? Exacto, ni la emoción. Por eso es fundamental. Y cada vez es más importante esto, porque si tienes al equipo desmotivado, apaga y vámonos, ¿eh? Porque el clima laboral y dirija un equipo desmotivado o con un clima laboral enrarecido, ¿no? Claro. Y al final esto va al negocio, va a los recursos que estamos generando fuera. Y cuando hay trabas internas, claro, dejamos de ocuparnos del externo, del cliente. Muy interesante, muy interesante. Y además que comparto, y además que yo digo a todos los clientes que al final no se trata solamente de vender o por vender, sino de posicionarte por considerarte que está la parte tangible que todo el mundo tiene, producto, embalaje, servicio, packaging, etcétera, etcétera, pero está la parte intangible, ¿no? Que es
cómo lo haces, de qué manera lo haces, esta emoción que tú le das, porque eso es único en cada empresario. Entonces es una manera de diferenciarte, sin lugar a dudas, para mí. Claro. Hoy me acuerdo, hace muchos años, cuando yo era un pipiolo y me pusieron de comercial, tenía 17 años y era curioso, ¿no? Y entonces me dejaron una delegación a la parte esta comercial, ¿no? Y bueno, a duras penas conseguí llegar al 100, al objetivo, a duras penas. Y bueno, total, que viene el director de territorial y me dice, bueno, enhorabuena, felicidades, español que viene 200. Digo, perdona. ¿Pero en base a qué? ¿Me darás un coche más rápido? ¿Me darás más herramientas? ¿Más producto? Claro, así se hacían los presupuestos. Ojo, oye, no. No, me tengo que sentar contigo, saber dónde estamos, dónde queremos incidir más, qué política y qué estrategia vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, las cosas se hacen bien o no se hacen. Quiero decir que eso es importante. Por eso yo, que vengo de la multinacional, también, oye, el año que viene tienes que hacer tanto. Digo, bueno, exacto. En base a qué, o sea, dame herramientas para llegar a eso. Exacto. Hablas también de los aspectos de lo que es la inteligencia emocional. Antes, al principio, lo mencionabas, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos se derivan de la inteligencia emocional? Sí, fíjate que yo sufrí de pequeño y te voy a explicar la anécdota que creo que vale la pena. Yo tenía 9 años, ¿no? Con 9 años no llevaba barba, tenía pelo y me creía que era un chaval normal, ¿no? Y a los 9 años, el padre Thor, sí que tiempos, con la bata que íbamos aquella de rayas azules y tal, yo a Escolapios Pías, ¿no? Y el padre Thor nos dice, mañana os vamos a hacer un test de coeficiente de inteligencia. Bueno, llego a casa, le digo a mi madre, oye, que nos van a hacer un test de coeficiente de inteligencia, y no tenía ni idea. Y mi madre me dice, hazlo bien, ¿eh? Siempre me decía lo mismo. No tenía ni idea de qué iba esto. Total, que me acuerdo que la yaya Fina, que estaba viviendo esos días en casa, al levantarse ya escuchó la comida que yo tenía, este coeficiente de inteligencia, este test, pues me peinó con la melugia, raya al lado, y como si fuera domingo, impecable, pensando que así subía notas, ¿sabes? Y fui al colegio sin moverme casi, ¿no? Claro. Total, llegamos allí y había un cura muy alto y un cura bajo, ¿no? Gordito, y el otro muy delgado y alto. Total, que el cura muy alto dice, tienen ustedes unos papeles encima de la mesa, cuando diga ya, dan la vuelta y contestan las 59 preguntas que hay. Ya, doy la vuelta y me acordaré toda la vida, Antonio? La primera pregunta era 1, 3, 5. ¿Cuál sigue? Está. ¿Cuál seguiría? Para mí el 7. Claro, acertaste. Es la única que contesté, Antonio. La siguiente era 8, 16, no venía 32. Ya me han fastidiado. 8, 16, 32, no venía el 32. 8, 16, 32, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Yo soy muy malo. José María hubiera sacado un 140 de coeficiente. 64. Sí, exacto, podría serlo, pero yo ni idea. Claro, y así sucesivamente, y cada vez me ponía más nervioso. Claro, la melugia se acabó evaporando, yo despeinado como loco, y además lo he fastidiado totalmente. Y luego la segunda, yo ya sufriendo, ¿no? La segunda era el señor bajito que llevaba un cronómetro, de estos grandes que no habíamos visto nunca, y nos dicen, coja un papel en blanco, cogemos un papel en blanco, y dice, tendrán 30 segundos para escribir el máximo número de palabras que empiecen con la letra C. Lo único que me salían eran tacos, tú. Claro, con la letra C me salía una cantidad de tacos que dije, yo esto no lo puedo poner. Total, que vi despistado a Brazo, que era el compañero de pupitre, y vi que ponía casa. Vale, pues puse casa, puse coche, y como ya no tenía tiempo, puse caca y culo. Imagínate. Horrible. Total, que cuando llegué a casa, pues le dije a mi madre, bueno, mi madre me preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y yo dije, bien, creo que bien. Un desastre. Bueno, total que, el tiempo, ¿no? Dice que lo calma todo, pero ya habían pasado 2 meses y no sabíamos nada. Pero a los 2 meses llaman a casa, se pone mi madre y le dicen, su hijo no vale para estudiar. ¿Cómo te quedas? Claro. Y además éramos varios hermanos, ¿no? Total, que esto a mí me marcó, porque dices, debo ser tonto, borderline, claro, me hicieron solo 2 pruebas, una de lenguaje y una secuencia aritmética, ¿no? Secuencias aritméticas.
Bueno, pues a mí me marcó esto y como a mí, bastante gente, ¿no? Total que, bueno, yo estuve bastante preocupado en ese sentido y a los 14 años ya empecé a trabajar, muy pronto, con la autorización paterna, ¿no? Y no dejé de estudiar, porque fui nocturno y me pude vengar. Pero hubo un tiempo, unos años estos de 9 y medio, 10 años a 12, 13, que oye, lo pasas francamente mal porque dices, bueno, aún yendo al colegio, que seguía yendo, iba intentando aprobar, y aprobaba, pero que ya te habían dicho de que, bueno, ya te estigmatizan de alguna manera, ¿no? Sí, la losa encima de los hombros. Exacto. Y hubo un tío que se llama Daniel Goleman, en el año 96, que publicó el libro de inteligencia emocional, y este test lo hicieron en todo el mundo, incluso Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que él fue un seguimiento de 300 y pico personas, o más, que habían sacado más de un 120 de coeficiente de inteligencia, que ya 120 es ya importante. Y demostró que el 89% de estas personas con este coeficiente de inteligencia no habían tenido éxito ni en la vida personal ni en la vida profesional. ¿Por qué? Porque no tenían inteligencia emocional. Eran muy buenos en algunas cuestiones, pero no tan buenos en otras, que son las más importantes dentro de la inteligencia interpersonal, dentro de la inteligencia emocional, que son la interpersonal, los comportamientos que yo utilizo para convivir contigo, y la intrapersonal, que es el dominio y el control personal de tu propia vida, ¿de acuerdo? El control emocional. Y aquí pongo dos ejemplos muy claros. Existen 5 más, ¿no? Que serían la inteligencia lingüística, la musical, la espacial, la medio ambiente o naturista, y luego está también, me dejaré alguna. Pero bueno, son 5, estas primeras 5 serían más de orden genético, que naces con facilidad para esas competencias, pero hay 2 que hemos de trabajar que además generan las famosas soft skills. Porque dentro de la interpersonal, de la intrapersonal, por ejemplo, es la confianza en uno mismo, la seguridad, el optimismo, quiero decir, hay la adaptabilidad, por ejemplo, la automotivación o motivación interna, y la interpersonal, ahí está la empatía, la simpatía, el lenguaje que utilizas, la capacidad de comprensión, quiero decir, y además también la persuasión, la negociación y la asertividad, que es fundamental también, ¿no? Sí. En ese sentido. Y de ahí derivan las soft skills. Por eso lo explico siempre. Y creo que es importante que cada uno de nosotros nos autocritiquemos en qué podemos mejorar. Yo siempre pregunto, de estos aspectos, ¿cuál crees que tú podrías mejorar? Y la verdad, una muy importante que sale es la escucha activa. Importantísimo, que no es lo mismo escuchar que oír, naturalmente que no, es un acto de concentración. Y otra que sale también es la asertividad. Esa desconocida que es una gran compañera de viaje, ¿no? Que es decir las cosas en un tema correcto, sin herir ni perjudicarte a ti como interlocutor. Y el truco idealmente es ir siempre a la situación, nunca a lo personal. Tenemos tendencia a ir a lo personal, no. Lo que tú has hecho, ¿cómo ha incidido en la situación, en la circunstancia? Te has podido equivocar, no pasa nada y has generado una situación, bueno, diferente a lo que se esperaba, ¿no? Claro. Pero no lo critiques a la persona. Ves al hecho en sí, a la cuestión. Por eso hay que actuar rápidamente delante de un conflicto, ¿no? Todo está asociado, podríamos decir. Muy interesante, muy interesante. ¿Y las capacidades más importantes de un líder? ¿Cuál sería la capacidad? Porque claro, estamos hablando de cuáles son las capacidades del equipo. Pero claro, un líder tiene que tener ciertas capacidades. Claro. ¿Cuáles serían esas capacidades que debería tener ese líder? Claro. Mira, la primera, yo siempre pongo un trípode. Imagínate que la cámara está arriba en un trípode, ¿no? La cámara sería el liderazgo emocional, que llamo yo. Este liderazgo emocional, que es la visión del futuro, estrategias, objetivos estratégicos de la compañía, bueno, los objetivos tácticos, que es importantísimos también, por ejemplo, a nivel de formación, tanto técnica como transversal, etcétera. Liderazgo emocional. Y hay que tener en cuenta varios aspectos de este liderazgo, entre ellos la inteligencia emocional. Ese es el barniz psicológico importante que tiene que tener un empresario, ¿no? Para dirigir personas, ¿no? O para vender también. Y los 3 patas son la primera capacidad fundamental de comunicación. Esta es la capacidad 1. La capacidad 2, la de análisis y toma de decisiones. La materia prima de un empresario, ¿qué es? Tomar decisiones. Claro. Vamos a trabajar un método para equivocarte o tener mayor probabilidad de éxito. Y hay una metodología para tomar decisiones. Hay varias, pero bueno, la que yo comparto es una que yo ya he vivido y que he experimentado. Y la tercera sería la capacidad de relación. Lo que decíamos, ¿cómo me relaciono yo con los demás, ¿no? Con los clientes internos y externos? Y esas son las 3 grandes capacidades, no más. Podemos ampliar más, pero yo con estas 3 me quedaría así. Si se consigue un equilibrio entre las 3 capacidades, me doy por muy contento.
muy contento. Y hago aquí un matiz, porque mira, hoy precisamente estaba grabando un vídeo para un post que vamos a hacer sobre la culpabilidad o responsabilidad de un empresario. Para mí son dos conceptos diferentes, ¿no? Una cosa es la responsabilidad que puede tener un empresario, que para mí la responsabilidad es aquello que, bueno, es un acto que tú estás haciendo y que salga bien o salga mal, pero eres, digamos, artífice de eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tanto. Pero claro, la culpa es huérfana, nadie quiere la culpa de nada. Y si yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago, pues para mí tú eres culpable de esa acción que ha ocurrido actualmente, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Porque encaja, precisamente esta mañana estaba grabando vídeos para mis redes sociales y hablaba de eso, de culpa versus responsabilidad. Sí. ¿Qué puedes decir? Bueno, mira, vamos a matizar primero que la culpa es como el arrepentimiento, es demasiado católico, es demasiado religioso. Sí, es cierto. Culpa, ¿vale? Entonces, esto me ha pasado en mi vida y a ti te habrá pasado también, que tenemos una serie de problemas, ha surgido un tema y buscamos al culpable, ¿no? Colgamos al culpable y el problema sigue ahí. Es decir, ojo con esto, hemos de ser responsables de nuestro trabajo, de nuestra tarea diaria, ¿no? Eso no implica que nos podamos equivocar. Todo dependerá de la magnitud de la tragedia. Porque claro, si te has equivocado de 105, pues oye, ¿qué quieres que te diga, no? Pero olvidémonos la palabra guilty, ¿no? La de culpable, no. Saquémosla de nuestro vocabulario y busquemos solo responsabilidad. Porque tú sí puedes dudar de tu responsabilidad en función de la respuesta de la acción o de los hechos que ha acaecido. Entonces, hemos de ser responsables. Y ser responsable es ser coherente con lo que has dicho y te has comprometido. Tal cual. Entonces, si tú no te sientes responsable, a lo mejor es porque tienes alguna inseguridad, coño, comparte. Es que hay que compartir. Yo creo que compartimos poco en la empresa. Porque, como te decía, yo puedo ir al primer violín y si yo me conozco y sé que soy una persona emocional, activa, y tengo a mi lado un gerente financiero, que suele pasar, racional, reflexivo, quiero saber su punto de vista cuando yo tengo un conflicto. Claro, tengo que apoyarme en mi equipo directivo, tengo que tener la confianza suficiente. Yo, no lo puedo saber todo, lo que te decía. Oye, ¿qué piensas de esto, Antonio? ¿Cómo lo ves? ¿Qué harías tú en mi lugar? Te estoy dando pie también a que te estoy contando contigo, te estoy motivando, entre comillas. Pero tenemos miedo a veces, el sentido ridículo de decir, ay, ¿cómo le voy a decir que no sé esto? No pasa nada, es que no lo puedes saber todo. Qué bueno, qué bueno. Estoy disfrutando muchísimo contigo, en serio. Gracias, Antonio. Estoy aprendiendo muchísimo. ¿Qué aspectos subrayarías para una correcta comunicación? O sea, ahí hay que comunicar de alguna manera. Nos has dado algún que matiz, ¿no? Pero ¿habría algún aspecto concreto en el cual podríamos, no sé, poner más énfasis, más atención? Hoy tanto. Mira, para mí la comunicación, sabes las sábanas de 4 puntos de ajuste, ¿no? Sí, los 4 puntos de ajuste. El primer punto de ajuste sería la escucha activa. Entrenarme a escuchar. El segundo sería el lenguaje verbal, lo que decimos. El tercero sería el lenguaje no verbal y el cuarto sería el lenguaje paraverbal. Ya le preguntarás, ¿qué es el paraverbal? Exacto. El cómo decimos las cosas, tono, timbre, exacto, todo lo que transmitimos, ¿no? Emocionalmente, pero que es muy importante el tono, el timbre, el volumen, también, ¿por qué no? Claro. Que fíjate ahora estos últimos meses con la mascarilla hemos tenido que gritar más también, ¿no? Sí, y esto no es bueno. Sí, puede parecer que además no nos vemos la cara, por lo tanto el lenguaje no verbal también ha perdido muchísimo en este aspecto, ¿no? A veces me saludan en la calle y yo saludo, pero no tengo ni idea quién he saludado, ¿no? Y luego, fíjate, en el lenguaje verbal que creemos que es el más importante, no lo es. ¿Te acuerdas de la frase, las palabras se las lleva el viento? Sí, sí. Pues mira, dentro de un mensaje, el impacto entre un 7 y un 20% es de lenguaje verbal. Solo entre un 7 y un 20%. El resto es no verbal y paraverbal. El 80%, 45% sería el no verbal y otro 45% paraverbal. Pero fíjate, el lenguaje no verbal puede llegar a ser el 100%. El tricicle, los mimos, puede llegar a ser el 100%. Por lo tanto, es muy importante cuando tú estás hablando con alguien detectar sus microexpresiones faciales para poder detectar si voy bien o voy mal, o si a lo mejor se está aburriendo, y esas son tácticas que también utilizamos a nivel comercial. Se llama el lenguaje corporal, ¿no? O sea, el lenguaje corporal, exacto. Correcto. Y las expresiones faciales también muy importantes, ¿no? Claro. Y el lenguaje paraverbal fundamental, el cómo decimos las cosas, nos van a comprar o nos van a comprar en función del cómo lo decimos.
Claro, y ahí entra también aspectos en importantes. ese sentido, mira, que me he encontrado con varios casos de malas interpretaciones de yo escribir Exacto. un mail o escribir un mensaje de WhatsApp. Claro, yo decirlo interiormente en un tono y el receptor recibirlo Claro. leerlo en un tono diferente. Totalmente. Y crear un conflicto directamente. Sí, Entonces, al final sí, tuve que haber señor. una llamada para que escuchar el tono. Oye, ¿qué Claro. se está refiriendo a esto de esta manera? Claro. Vale, te había interpretado. Entonces, en el momento que te escucha la voz, cambia ya el Claro. sentido de la frase. Claro. ¿Por qué ponemos emoticonos en el WhatsApp? Claro, evidentemente para suavizar el mensaje. Claro, claro. Y lo suaviza automáticamente. Una sonrisa, un guiño de un ojo, el típico emoticono que, claro, al principio no los utilizábamos y la gente se quedaba parada. Tú imagínate que a mí me llamaban cuando está en plena formación, yo no puedo coger el teléfono. Claro. Pues claro, es que no me has contestado. Coño, pero si estoy trabajando, te contestaré luego. Entonces, es importante. Y luego hay un tema que es fundamental y que me estoy dando cuenta en lo que es la comunicación verbal. ¿Tú sabes que utilizamos solo 700 palabras, siempre las mismas? Una persona leída e instruida, 700 siempre las mismas. Un tío muy instruido y muy culto, 1000 y pico, 1500 puede llegar a poder procesar. Pero fíjate, ¿cuántas palabras hay en el diccionario? 95.000. Sí, sí. Y utilizamos 700. Podemos matizar, ampliar nuestro vocabulario para matizar mejor lo que queremos decir, darle color a lo que queremos decir, que sea, y además que sean palabras de impacto positivo. Es muy importante porque tenemos tendencia al negativo más que al positivo. Problema, impacto negativo. Solución, positiva. Ternura, positiva. Ira, negativa, por ejemplo, ¿no? Optimizar, positivo. Bueno, hay muchas palabras, persuasión, manipulación negativo, persuasión positiva, ¿no? Entonces, hay miles de palabras de impacto positivo que matizan mucho mejor lo que queremos decir. Por lo tanto, ampliemos el vocabulario. Vale la pena, ¿no? En este sentido. Muy interesante, muy interesante. Una preguntita más que tengo aquí anotada de tantas que he ido preguntándote. ¿Qué implica tomar decisiones a un empresario? O sea, claro, yo pienso en el empresario que cuando toma decisiones, pues hablábamos antes de culpa, responsabilidad, pues hay decisiones acertadas y no acertadas. Claro, ¿qué implica para ese empresario el tomar esas decisiones que algunas van a ser acertadas y otras no lo serán tanto? Claro, fíjate, hay una pequeña fórmula que yo utilizo para tomar decisiones, sería muy simplificada, ¿eh? Uno es la información. Hemos de tener información. Tanta más información, menos posibilidad de riesgo. El segundo sería riesgo. ¿Qué riesgo voy a tomar? Y ese riesgo lo puedo traducir en gasto o en inversión. Y el tercero, que parece mentira y no se explica en las escuelas de negocios, es la personalidad de cada uno. Si tú eres un tío lanzado, una persona con un perfil más fuego, y eres un tío pues impulsivo, cuidado. Rodéate de gente que a lo mejor sea racional, como te decía antes, y pregunta. Claro. Pues si antes de tomar una decisión importante, no lo mires solo tú. Confía también en tu gente o asesórate con una persona que sea de otro perfil, porque la complementariedad es básica. Yo que soy un tío pues más lanzado, yo tenía a mi lado gente que era mucho más racional. Claro. Me acuerdo de mi ex socio, Jordi Simarro, que era fantástico, y entonces, bueno, él con sus pros y sus contras me hacía ver otra realidad, que era su percepción. Claro. Entonces, mejorábamos entre los dos porque trabajábamos en equipo, mejorábamos lo que queríamos, bueno, pues vender o negociar, ¿no? Bueno. Entonces, la personalidad es fundamental y para eso hemos de conocernos. Y además conocernos autocríticamente diciendo, coño, ¿tú qué eres, Javier? Yo soy un tío emocional activo, ¿qué necesitas? Un racional reflexivo. O, por ejemplo, una persona que es más fuego, que es la típica que es activa y además impulsiva o pasional, pues necesita agua, que es una persona más tranquila, que es más empática, claro. Que es más que comprende más las emociones y tal. Entonces el equipo es fundamental. Entonces, y la confianza que tengas con el equipo también, lógicamente, ¿no? Y si hay rencillas dentro del equipo, entonces ya vamos mal, ¿eh? Es decir, que hay que pulir rápidamente esas pequeñas, ¿no? Hay que limar. Muy bien, muy bien. Y comprender que esa persona tiene lo que yo no tengo. Sí, señor, completamente de acuerdo. Que es fundamental. Oye, Javier, pues muchísimas gracias. Hace ya una hora que estamos aquí hablando y han pasado es verdad. 5 minutos. Pero bueno, la última pregunta de todos, y aquí, aquí te dejo ya, que sigas tu trabajo. Nada, tranquilo. ¿Qué consejo le das a ese empresario que lleva años en su negocio, a ese empresario que está emprendiendo ahora,
¿Qué consejo le puedes dar para cerrar esta entrevista y que le puedas ayudar? Bueno, primero de todo, servicio y producto, hay que tener un buen servicio y un producto. El segundo, el compromiso es fundamental. Cuanto más comprometido estás, más motivado y más estimulado estás en ese sentido. Y el tercero, que no sea excesivamente ecpático, lo digo con C, ecpático, porque la empatía no es implicarte emocionalmente, sino también salir y racionalizar tu percepción, es importante, y no decaer. Es decir, esto sí que es fundamental. Confiar en ti, en tus competencias. Es decir, oye, porque tenemos en estos momentos, la maldita pandemia ha hecho que nos bajara la autoestima una barbaridad. Es cierto, es cierto. Claro, y la gente ha dudado incluso de sus competencias, la gente un ERTO. Oye, a lo mejor aquí me te ha tocado y al otro no. Y ya piensas al otro porque se ha quedado y yo me he ido, ¿no? Y ya dudas de tus competencias, porque quiero que sepas una cosa importante. Ha habido mucho estrés, sabes que se han incrementado el número de suicidios, se ha incrementado el burnout, se ha incrementado la depresión, etcétera, ¿no? Pues fíjate que estaba el otro día en el programa de la Asociación de Neurociencia comentando que hay una doctora que se llama Lupin, que ha hecho un estudio sobre el estrés, ¿no? Muy profundo. Y esta doctora hizo una encuesta a 1000 personas en las cuales preguntaba qué era el estrés para él, ¿no? Para esta persona. Y el 80% dijeron que era falta de tiempo. Y dice la doctora Lupin, pues no, en absoluto. Porque si fuera falta de tiempo, los niños que no tienen noción del tiempo estarían estresados. Y las personas mayores jubiladas, que no tienen otra cosa que hacer que jubilarse en el sentido de júbilo, de sentirse, ¿no?, alegres, cuanto más cerca estás de la muerte, más estresado estás. Es decir, que tienen otras connotaciones que pueden estresar mucho más que no lo que estábamos comentando, claro, que era la falta de tiempo. Y entonces decía, hay 4 que se pueden dar una o las 4 a la vez, o las 3 o 2. La primera, que es muy importante, es la novedad o cambio. Cuando hay una novedad o un cambio, bueno, pues no sabemos. Y eso produce la segunda, que es la incerteza. Cuando tú no sabes qué va a pasar, la incerteza. Claro. La tercera, sensación de descontrol. Cuando no sabes por dónde priorizar, dónde empezar. Cuando entro en una empresa, hay en un despacho de un empresario y la veo lleno de papeles hasta arriba, ¿tú crees que esto no le marca como sensación de descontrol? Claro. Es así, claro. Luego, la tercera, lo que te he dicho, sería la primera era, que te he comentado, novedad, la segunda sería la incerteza, la tercera descontrol y la cuarta que duden de nuestras competencias. Claro, un empresario, si tiene en el equipo a alguien que duda de sus competencias, ya no dirás tú. Quiero decir, está perdiendo la confianza, se siente mal dirigido, etcétera. Entonces, implica a la gente, implícalos. Sí, por lo tanto, y en la pandemia se han dado las 4, las 4 connotaciones. Y esto es el estrés. Esto es lo que genera estrés. Vaya, pues más que pepitas de oro, nos estás sacando ya un lingote de oro con todo. No, hombre, no. Encantado. Pues Javier, muchísimas gracias. Un abrazo virtual. Igualmente, un abrazo virtual, como decía mi primo hermano. Un abrazote. Y nada, nos vemos, seguimos en contacto tú y yo. Perfecto. Nada, pues aquí despedimos esta sesión y esperemos que os haya podido gustar y nos vemos en el próximo podcast.